Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de la noche y los sábados después del noticiero de mediodía. Queremos animarle a que nos siga viendo y oyendo, y a la vez, pues si gusta recomendar el programa, usted sabe que es un buen programa y no puede dejar de ser bueno porque es lo que Dios nos dice por la Biblia. No enseñamos nuestra religión, nuestras opiniones, sino las opiniones de Dios. Para continuar, queremos que usted disfrute de una pieza musical. Al tema de la Biblia, lo que Dios nos dice por la Biblia. El tema de hoy es: no os engañéis, no os engañéis. La Biblia dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Y mire que engaña a la gente y los engaña desde el punto de vista religioso. Yo quiero desarrollar para ustedes el tópico: no os engañéis desde el punto de vista religioso. Y vamos a recorrer algún buen número de versículos, esperando en Dios que podamos terminar el tópico. ¿Cómo es que la gente se engaña religiosamente? Bien, bueno, a medida que yo lo explique, espero que usted lo va a entender bien, o más bien que yo lo pueda explicar bien para que usted lo entienda. La primera cosa que quiero mencionar es: uno puede creer en Dios y no ser salvo. El tema entonces, no os engañéis, tiene que ver con no nos engañemos y pensar que estamos bien con Dios.
Y tenemos que, y para ello entendemos o aseveramos que uno puede creer en Dios y no ser salvo. Hay personas que responden a la invitación de escuchar el plan de Dios de su salvación o para su salvación y dicen, no, pues yo creo en Dios. Y es más, dicen algunas otras cosas en su credo con Dios. Dicen, yo creo en Dios. Pero note lo que dice Santiago 2:19. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mire, uno puede creer en Dios y estar perdido, ir camino del infierno, porque no ha confiado en Cristo como su único Salvador. Así que tenga cuidado, no porque usted crea en Dios, ya usted está listo para ir a la gloria al morir. No, usted tiene que reconocer en primer lugar su pecado, su condición pecaminosa. En segundo lugar, tiene que reconocer el efecto que hace el pecado en usted y viéndolo desde el punto de vista de la Biblia, nos damos cuenta que el pecado separa al hombre de Dios, lo priva de ir a la gloria y lo condena al infierno. Pero usted debe saber que Dios maravillosamente, porque nos ama, envió a su Hijo a morir en la cruz para pagar en la cruz por nosotros. Allí dice la Biblia, en 1 de Pedro 2:24, que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, allá en el madero, o sea, en el tiempo en que estuvo Él en la cruz. Eso tiene que creer y además invocarlo, pedirle al Señor que sea su Salvador, porque es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, si confesares con tu boca, y confesar es estar de acuerdo con Dios. Decirle que usted cree lo que dice la Biblia acerca de sus condiciones y el privilegio que Dios le da de salvación, y tiene que decírselo a Dios y confesar es con tu boca, dice Romanos 10, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque usted no va a creer en un Dios vivo, en un Dios muerto, sino en un Dios que venció la muerte, el Señor Jesucristo. Entonces, uno puede creer en Dios y no ser salvo. En segundo lugar, uno puede orar a Dios, a Jesús, y no ser salvo. La Biblia dice en Mateo 7:22, dice que dijo Cristo, en aquel día, muchos, y dijo muchos, fíjese bien, el adverbio de cantidad, muchos, dijo Él, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Entonces estarán orando. En el capítulo 10 de Hechos, libro de los Hechos, ahí tenemos un hombre que oraba a Dios siempre, pero ese hombre no era salvo. Según el relato de Hechos 10, cuando usted quiera leer el relato de Cornelio, él oraba a Dios siempre, pero no era salvo. Entonces, dice que muchos, y de veras, mire, hay tantos, el Señor estaba hablando de personas que hablan de la palabra, según ellos, de su religión. Entonces, una persona puede orar a Dios y no ser salvo. Y cuánta gente hay en este mundo que no son salvos y oran. Tiene usted los señores testigos de Jehová, los mormones y otros que oran a Dios, pero no son salvos. Pregúnteles a esos líderes, esos y otros, pregúnteles y hágales la pregunta, si tú murieras ahora, ¿estás seguro de ir a la gloria? ¿Despertaría tu alma en la gloria? Y van a decir, eso solamente Dios lo sabe, eso lo vamos a saber hasta que nos muéramos. Eso dicen. ¿Por qué? ¿Qué indica eso? Indica sencillamente que son líderes religiosos que no son salvos. Qué triste saber que en el infierno va a haber tanto líder religioso porque pensó que con orar ya podía ser salvo.
hay que orar. Y la oración que Dios oye de un pecador, ¿sabe cuál es la oración que Dios oye de uno que no es salvo? Que le diga a Dios: Señor, yo reconozco que soy un pecador, condenado al infierno, y no me puedo salvar. Acepto solo el sacrificio de Cristo para mi perdón y salvación. Quiero que me dé esa salvación que Cristo pagó en la cruz. Y pedírselo en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces, si usted lo hace, como dice ahí, de corazón, usted puede estar seguro que si esa fe la conserva y se muere con esa fe, despertará en la gloria. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Usted no puede hacer más que eso. Reconocer su necesidad y confiar en Cristo, en el sacrificio que Cristo hizo a favor de usted para perdonarle. Entonces uno puede creer en Dios y no ser salvo. Uno puede orar a Jesús y no ser salvo. Uno puede profetizar o predicar en el nombre de Jesús y no ser salvo. Sí, en Mateo 7:22 dice el Señor. Mateo 7:22 dijo el Señor: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Entonces aquí están unos que al fin van a decir: pero Señor, ¿por qué no nos recibes en la gloria? ¿Por qué si nosotros predicamos en tu nombre? ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice Cristo mismo? En el verso 23. Entonces yo les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores, hacedores de maldad. Aquí tiene usted predicadores que no son, y como vimos ahí, muchos, dice Cristo. Cuidado. Dios quiere que usted entienda el secreto de la salvación, de la seguridad de la salvación. Ya se lo expliqué al principio. Si tengo tiempo puedo repetírsela enseguida. Así que uno puede predicar en nombre de Cristo y no ser salvo. Cuidado, señores pastores, si usted no ha confiado en Cristo como único y suficiente Salvador, o cualquier otro líder religioso. Si usted no ha confiado únicamente en la obra de Cristo para la salvación de usted, usted va a despertar en el infierno. Así lo dice la palabra de Dios. Dice el Señor: no les conozco. Además, fíjese otra cosa que marca la Biblia en Mateo 7:22. Uno puede hacer obras maravillosas en el nombre de Jesús y no ser salvo. Note lo que le van a decir al Señor. Le van a decir: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Por ahí hay quienes reclaman que pueden hacer milagros, y no vamos a discutir eso. Pero vamos a suponer que hubiera alguien en alguna parte de este mundo que hace milagros. Pues eso no es garantía de que es salvo, porque aquí tiene usted un hombre, predicadores que dirán: en tu nombre hicimos muchos milagros, pero no son, el Señor les va a decir: no les conozco, obras maravillosas. Y eso lo vemos en la Biblia en otros pasajes. En el libro de Éxodo, capítulo 7, vemos cómo los milagros que Aarón hacía a través de la vara de Moisés, también los hacían los adivinos, también los hacían los hechiceros de Faraón. El hecho de que alguien haga milagros no es señal de que es salvo. El mismo anticristo, dice la palabra de Dios, va a hacer muchos milagros, pero milagros mentirosos. ¿Cuánto milagro mentiroso hay ahora? Entonces, hay que aceptar esta cruda realidad. Uno puede hacer obras maravillosas sin ser salvo. Sí. En quinto lugar, uno puede
tener fervor para Dios y no ser salvo también. Uno puede tener fervor para Dios. La palabra de Dios sí dice fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Pero hay quienes son fervientes en su obra que realizan, en su obra religiosa, tener fervor para Dios y no ser salvos. Note usted, Romanos 10, versículo 2. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque yo les doy testimonio de que tienen, hablaba de su raza, los judíos, muy celosos, al grado que crucificaron al Señor. Y Pablo no era menos celoso que ellos. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Celo quiere decir muy entusiasmados, muy celosos de su credo, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hay quienes predican sus propias ideas, predican sus propios pensamientos, pero no enseñan la palabra de Dios, no abren la Biblia para enseñarla correctamente. Y aquí están, celosos, y eso lo vemos pues desde siempre. Pues hubo tiempo cuando a los cristianos, solo porque creían en la Biblia o creían en Jesucristo como único Salvador, pues eran algunos hasta los quemaron vivos. Imagínese usted, pues muy celosos, muy celosos, pero equivocados, sin ciencia bíblica. También uno puede tener fervor en ganar almas, en ganar personas, dizque para Dios, y no ser salvo. Repito, puede haber gente muy fervorosa en ganar adeptos para su credo, para su religión, pero no ser salvo. Note lo que Cristo dijo, lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 23. En Mateo 23, su versículo 15, Mateo 23, 15, dice la palabra del Señor: ay de vosotros escribas y fariseos, dijo Cristo, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ahí ve usted, dice Cristo, ustedes son capaces de recorrer mar y tierra para ganar a alguien, para convencer a alguien que les sea seguidores de su credo, pero una vez teniéndolo lo hacen más digno del infierno. Que entonces uno puede ser muy celoso en propagar su fe, su religión, pero si no es salvo, lo condena. Uno puede ayunar 2 veces a la semana y no ser salvo. Mire, en Lucas capítulo 18, su versículo 12, yo creo, dice que, dijo Jesucristo, que 2 hombres subieron al templo a orar. Y uno era fariseo y puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Ayuno 2 veces a la semana. Quizás los que ayunan piensan que con eso ya se ganan el cielo. Cuidado, la salvación no es por obras, la salvación no es por martirizarse usted mismo. La salvación, todo lo que necesitamos sufrir todo lo que se necesita para nuestra salvación lo sufrió Cristo, lo sufrió el Señor Jesucristo. Entonces, no confíe en sus ayunos.
no confíe en que da diezmos, porque este hombre dice, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. ¿Cuántos de ustedes que me están oyendo dan sus diezmos de todo lo que ganan? Y si los dieran, dirían, no, pues yo con eso es más que suficiente, con eso voy a la gloria. No, cuidado, la Biblia dice que la salvación está en Cristo, no en el ayuno, no en dar. Debemos ayunar si es necesario, debemos dar diezmos para la obra del Señor, pero no con la idea de que con eso vamos a ser salvos. Ser salvo es confiar en Cristo como único y suficiente Salvador. Sí, uno puede servir a Dios, fíjese, uno puede servir a Jesús como un apóstol y no ser salvo. Puede ser un siervo del Señor y estar perdido, porque la salvación es por confiar en Cristo, no por servirle. Sí, note usted lo que dice Juan 6:70. Juan 6:70, el Señor se refería a sus apóstoles, en este pasaje que estoy citando, Juan 6:70, dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y quiénes eran esos 12? Los apóstoles. ¿No os he escogido a vosotros los 12? Y dijo, ¿y uno de vosotros es diablo? ¿Quién era? Judas. Él sirvió al Señor, fue escogido apóstol. Nadie se dio cuenta que era falso. Incluso ni aquella noche cuando el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar. En el momento en que Judas lo declara al Señor, uno de ustedes me va a entregar, solo Cristo lo sabía. Por eso los apóstoles, dice la Biblia, que se empezaron a preguntar, ¿seré yo Señor? Nadie sabía que era Judas, porque era un hombre que funcionaba como verdadero apóstol, pero era falso. ¿Por qué? Porque en su corazón no lo reconoció como su Salvador personal. Sí, entonces uno puede servir a Jesús, ser un siervo, un pastor, un misionero, un líder religioso y ser perdido. No confíe en sus obras. En 10º lugar, uno puede ser muy religioso, celoso y no ser salvo. Vea usted el caso de Pablo en Filipenses 3. Él era fariseo. Él era dice que aventajaba a sus compañeros fariseos en el celo religioso, pero no era salvo. No era salvo. Otra cosa, uno puede ser muy piadoso y no ser salvo. Muy piadoso. Piadoso quiere decir consagrado. Hay quienes dicen, no, pues lo importante es tomar una religión y guardar, cumplirla. Pero mire usted a este hombre que era muy piadoso. Hechos 10 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa o su familia. Piadoso quiere decir bien sincero, bien consagrado, pero no sabía de Cristo. No había confiado en Cristo como único Salvador. No había entendido que solamente por el sacrificio de Cristo Dios perdona a un pecador. Si usted no va a Dios para ello, para salvación a través del sacrificio de Cristo, usted no tiene ninguna esperanza de entrar a la gloria. Uno puede ser también bautizado y no ser salvo. Por ahí dicen que el bautismo salva. La Biblia dice que no. ¿Quiere usted verlo? Nótelo en Hechos 19. En Hechos 19, allí tenemos unos que
que Juan el Bautista bautizó, pero no eran salvos. Y de modo que, según el relato, Pablo los mandó bautizar, los bautizaron ahora en el nombre de Jesús, de Jesucristo, porque no eran salvos, pero eran bautizados. El hecho de que usted es bautizado no significa, con respecto a su salvación, no quiere decir que usted es salvo. Estos y otros más son engaños religiosos. Ahora yo le quiero, por último, decirle, si usted muriera hoy y Dios le dijera, al llegar a la presencia de Dios, vamos a suponer que Dios le preguntara, ¿por qué crees que te debo dejar entrar a la gloria? ¿Cuál sería su respuesta? La respuesta que Dios espera que le demos al Señor es, si a mí me preguntan, si yo me muriera ahora y me presentara a la gloria, a la puerta del cielo, y el Señor me dijera, ¿por qué crees que te debo dejar entrar en la gloria? Yo le diría, Señor Dios, porque confié en el sacrificio de tu Hijo que hizo allá en la tierra para salvarme. Yo lo acepté como mi Salvador. Y la Biblia dice, y la Biblia asegura que cuando cree en el Señor Jesucristo y será salvo, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que no se engañe. Espero que esto le haya ayudado y usted pueda ayudar a otro también. Muy bien, queremos recordarle que este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también después del noticiero de mediodía el sábado, y entiendo que en otros horarios. Aproveche este programa, porque ese programa es lo que Dios nos dice por la Biblia, y comúnmente tomamos los temas relativos a la salvación, de modo que usted no puede decir que no ha sido bien orientado bíblicamente. Que Dios lo bendiga y disfrute de una pieza musical.